Son las 6:18 de la tarde. Vamos a revisar su participación en este momento. La etiqueta es escasez planificada. Algunas de las cosas que tuitean con esa etiqueta, Said Arafat coloca acá y tiene una foto, creo. Ajá, ahí la tiene. Ahí está. 2 detenidos por venta de insumos médicos sustraídos del Hospital Central de San Cristóbal, Politáchira. La guerra es dura, ¿eh? La guerra es dura. Guayales dice, escasez planificada. Se acordaron de los vegetales, yuca, papa, plátano, cuando se dieron cuenta que el pueblo buscó alternativas. Bueno, lo decíamos ayer con el tema del papelón. Cipriano Rodríguez, @en3y2btv. Las empresas Robar, Espolar, son las responsables de unas bolsas full equipo, según ellos, que venden bien caras, escasez planificada. Me decía Guillermo que esto también puede ser para dañar la imagen de la Organización Popular del Club, ¿no? Algo planificado por la misma contrarrevolución. Betty Hernández nos nombra a todos, dice escasez planificada, una de las formas de guerra no convencional para acabar con los avances de Venezuela. Patricia Dorta, escasez planificada, empresas Obomar mantenía almacenados 10.000 cartones de huevos desde el mes de octubre del 2015. Esto fue una noticia que salió por acá. ¿Ah? Salió por acá y se perdieron 3 millones de ñemas, se perdieron ahí. Alid Moncada, policía Piso Capacho, dice, en la vida del pueblito, dando estricto cumplimiento al decreto 511 por la vida, escasez planificada. ¿Qué será esto? A ver, una foto allí. Ok, trabajando, está bien. Y el INTT dice, las panaderías producen poco pan y lo venden por horas, ocasionando largas colas, escasez planificada. Esto era lo que nos decía Guillermo a las 5 de la tarde. Fíjense lo que la gente comienza a producir. Y lo que yo les decía, ¿no? Hay dulces, hay tortas, hay de todo, pero no hay, tú pides canilla, entonces no, una sola. Para engordar, dice mi director. ¿Qué revisamos a esta hora? Las páginas, a ver qué es noticia. Comenzamos con la de la casa, señor César. Pónchela. Ahí está. www.btv.gov.be, dice, desmantelada banda dedicada a la mafia bachaquera en Macro La Urbina. Se los conté al principio, eso es equipo de producción, ¿eh? Ahí está, 14 detenidos. ¿Sabes cuál es la mafia de esto? El tiquecito. Te lo cobran en la entrada a 500 bolos, después te lo vuelven a cobrar, después te meten 40 personas por delante. Esto es un negocio redondo el que tiene esta gente allí. Está en nuestra página, la puede buscar. Por favor, compártela. Correo del Orinoco tiene en su portal en este momento, presidente Maduro instruye a aumentar producción petrolera según la cuota OPEP. Venezuela siempre ha defendido el precio justo del barril de petróleo. Esto ha sido una batalla brutal, por ejemplo, en las reuniones en Viena con los árabes saudíes, que juegan siempre a favor de Estados Unidos e Israel. Una última página, rápidamente, esta es la página de Telesur, dice, Evo acusa a Almagro de conspirar contra gobiernos democráticos, se suma de esta forma a la cruzada de Venezuela, y esta nota la sacan justamente de unos tweets de la cuenta del presidente boliviano que pueden ustedes ubicar en la página de Telesur. Con la etiqueta que yo les decía, escasez planificada, la gente hace cosas muy interesantes como este video que vamos a correr, lo dejamos, vamos al corte y venimos a hablar con Víctor Hugo Majano y con la gente que tengo en este panel acerca del papel de los medios de comunicación en medio de esta historia de guerra. ¿Contra qué? Contra el pueblo, contra la mayoría, contra la democracia y contra la soberanía. Rueda de video, señor director. Pausa, ya venimos con más en 3 y 2. La derecha venezolana se encarga de mostrarnos día tras día la receta de su escasez planificada como eje central de la guerra económica. Ingredientes: promoción del contrabando de extracción hacia Colombia, simplificación de la producción de artículos de consumo masivo, articulación del bachaqueo corporativo, organización de mafias del bachaqueo, ejecución del manual del saqueo, escasez planificada, estrategia fascista para quebrar la voluntad de nuestro pueblo. Ya vuelve en 3 y 2. ¿En algún momento te ha pasado esto? ¿Cómo está el kilo aquí? 1.600. ¿Qué? ¿Acaso lo siembran fuera de la tierra? No te preocupes, con Papaya podrás aprender a sembrar todos estos productos que tanto necesitas. ¡Qué increíble todo este espacio! Además, conocerás esos patios socioproductivos que se dedican a la siembra desde cualquier espacio. Estamos en el Consejo Comunal Campesino Hugo Rafael Chávez Frías, donde producimos diferentes tipos de hortalizas a bajo costo para la comunidad. Papaya, todos los viernes a las 11:30 de la mañana, con redifusión a las 2:30 de la tarde, por Venezolana de Televisión.
Adelante. ¿Recuerdas las medidas más pequeñas de cauchos? ¿Sabes por qué no las consigues? Porque hay empresas que decidieron no producirlas más. Simplificando la producción, la empresa utiliza la materia prima para solo fabricar los cauchos más costosos. El resultado, millones de venezolanos pierden su oportunidad de compra de cauchos de medida pequeña. La empresa culpa al gobierno, genera caos y aumenta sus ganancias. La derecha venezolana se encarga de mostrarnos día tras día la receta de su escasez planificada como eje central de la guerra económica. Ingredientes: promoción del contrabando de extracción hacia Colombia, simplificación de la producción de artículos de consumo masivo, articulación del bachaqueo corporativo, organización de mafias del bachaqueo, ejecución del manual del saqueo, escasez planificada, estrategia fascista para quebrar la voluntad de nuestro pueblo. Para todos aquellos que serían demasiado, escuchen lo que les voy a decir. No busquen en otro lado porque aquí se puede producir. Porque aquí se puede producir. Continúa en 3 y 2. Mire, hablamos de esta guerra, está revisando acá la cuenta del ministro González López, tiene como 7, 8 tweets de esta guerra que se ha lanzado contra el bachaqueo. De hecho hay una cuenta que es ataque al bachaqueo, operación ataque al bachaqueo, y ahí están colocando hasta fotos y toda esta gente que se está dedicando a armar estas redes. Yo le estoy dando recuerdo aquí, me imagino que la tabla va a montarse en eso. Tengo a un Premio Nacional de Periodismo, amigo de la casa, periodismo digital. Ahora es www, si la poncha, señor director, latabla.com, aunque manejas las dos, ¿no? Manejas el blog y manejas Víctor Hugo Majano. Un honor, Víctor, tenerte aquí. Para seguir hablando de lo que nos encanta, conspiranoia y comunicación. Y se suma al panel el compañero Raymond Fernández, estudiante de Telecomunicaciones de la UNEFA, ¿sí? Bueno, Víctor, habíamos dejado como abierto el tema con el diputado, el papel de los medios en todo esto, los trabajos que ustedes están haciendo, pero a mí, honestamente, aunque tenemos un Estado Mayor de la Comunicación, vamos a un Congreso de la Patria, creo que hemos avanzado muchísimo, me sigue costando mucho entender por qué a la derecha se le hace tan fácil meterse en la psique de la gente y a nosotros parece que se nos hace tan difícil. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Saludos. Mira, yo creo que evidentemente en el caso de la derecha es mucho más sencillo todo lo que pudiera estar haciendo en función justamente de que lo que está es demoliendo, pues atentando contra los elementos simbólicos que de alguna manera han construido esta revolución. Creo que de alguna manera esos sectores lo que están trabajando es sobre la construcción de incertidumbres. Es decir, todos estos elementos de escasez inducida, de información imprecisa, apuntan justamente a que no tengamos certeza. Y pareciera que el papel justamente de la comunicación en este momento, la comunicación institucional y la comunicación de los militantes revolucionarios, deberían apuntar justamente a devolverle a la gente certidumbre, certezas. ¿Cómo se la devolvemos? Yo me meto en la tabla todas las mañanas y me siento... entiendo que creo que vamos bien. Por lo menos la idea es que tengamos elementos que nos digan qué es lo que está pasando, elementos de transparencia, de información de transparencia, que nos develen qué es lo que está detrás de algún proceso, que nos diga qué es lo que está detrás de la falta de algún producto, que nos digan cómo podemos abordar la solución a ese tipo de problemas. Creo que eso es lo fundamental en este momento. Y el elemento muy nítido de la transparencia, de la posibilidad de explorar, de buscar, de conseguir información que no está a la vista y que generalmente nos las están ocultando en forma sistemática. Hay varias cosas interesantes allí, ¿no? Está la tabla, está Misión Verdad, hay una que es muy buena, no sé si tienes contacto con esa gente, 15 y último, ¿la has leído? Claro, ¿cómo no? Sobre el tema económico. Estamos en 15 y último también. Yo sabía, es que ya conozco cómo escribes. Miren, yo no sé, tú no has hablado nada y no quieres agarrar el micrófono. No sé, fíjense, esto es un debate abierto, además mucha gente es joven aquí. Yo no soy tan joven ya, yo quisiera saber en comunicación que también lo estamos haciendo, que también lo estamos haciendo, porque además todo el mundo, cada vez que tú te paras en un foro, en un encuentro, en un conversatorio, en un sancocho, parece que todo el mundo tiene la varita mágica de la comunicación revolucionaria asertiva. La cosa es lo difícil de hacerla. ¿Qué les falta? A veces llevar a la práctica la comunicación puede que no sea tan sencilla.
A veces, al no estudiar eso, hacer un comentario que sea muy contundente en la información, sea corta y llega a la gente, puede que no sea, a mí no se me hace sencillo. A mí me cuesta a veces tuitear porque quiero que sea un comentario bueno, que la gente tenga la información, entonces quizás la falta de información para complementarlo puede ser importante. Actualmente se habla de fuga de cerebro. De hecho, estábamos pensando hacer una campaña muy contundente con datos de que puede que en Venezuela tengamos dificultades, pero es que fuera del país también las hay. Porque nadie comenta que en México una masacre, lo que pasó en Estados Unidos es que mataron 50 personas y 53 heridos. Eso es una masacre y eso aquí en Venezuela no pasa. Y eso pasa allá y alguien lo comenta así como que es muy importante la violencia allá también. O qué pasa en España de que no hay trabajo y hay mucho desempleo en la juventud. Son datos muy importantes y los llevamos a la luz. O los hacemos como comparación de que en Venezuela tenemos otras condiciones, pero el país, el mundo en general, también tiene dificultades. Y eso hay que llevarlo a la palestra pública, que la gente vea que en el mundo también pasan cosas de que matan gente, la gente también se muere de hambre, y eso no lo comentan. Pero pasa en Venezuela y es un problema, nada más en Venezuela. Creo que ahí es que nos han llevado a la batalla de que nos estudian, que ven cómo abordarnos de que la información nos quede. La campaña del 6D para el 6D de la oposición era una cosa que se te quedaba la cancioncita de la manito, de los estudios que nos hacen. Creo que tenemos que avanzar en cómo estudiamos a la gente para lograr mensajes idóneos y que se queden en las personas, además. Ponerle esencia a la comunicación, Julio Río. Nosotros venimos dando la batalla no nada más en el ámbito televisivo, también en las redes sociales. Es un comentario que creo que no vamos a coincidir. Yo creo que he escuchado al ministro Luis José Marcano diciendo que las redes sociales o el mundo 2.0 ha cambiado la manera de hacer televisión ya, en mi punto de vista. Ha cambiado la manera de hacer televisión porque la inmediatez no la destruye en el mundo 2.0. Y eso realmente lo que ella dice es verdad. Han venido evaluando, han venido sistematizando y hay un Estado Mayor de la Comunicación que viene desplegado tratando de evaluar eso. Está la camarada Ibemar Jiménez, la presidenta de Radio Nacional de Venezuela, estás tú también incluido en ese trabajo, el popular cachicamo, como le dicen, incluido en ese trabajo, pero no es fácil porque lamentablemente la derecha venezolana cuenta con un apoyo mediático internacional y además de eso también cuenta con unos bots, aquellos bots que llamamos, tienen más de 300.000 seguidores, cualquier mensaje que hacen público, aquel mensaje que puso el presidente de la Asamblea Nacional, ¿cuántos retweets tuvo ese mensaje? Es por eso, porque es difícil, debemos crear, hay diferentes movimientos 2.0, creo que es una de las propuestas que llevaremos al Congreso de la Patria el Día del Periodista, el día lunes, y creo que el mundo 2.0 ha ido rompiendo los esquemas de la televisión. Muchos nos enteramos algunas cosas por alguna etiqueta que esté posicionada antes de que la televisión lo anuncie. Sí, fíjense, ese es un debate muy cierto, ¿no? Yo te pregunto a ti, Víctor, por lo que palpo en la calle, en estos ejercicios de Estado Mayor, esa delgada línea entre información y propaganda a veces nos separa mucho de la audiencia. Nos separa mucho, horas y horas y horas de transmisión de propaganda, y es un debate de hecho que tenemos Luis José, Hernán, Isbemar, ¿cómo lo hacemos, no? Porque si no hacemos la propaganda, por ejemplo, en España la gente es joven, hay no sé cuántos millones de jóvenes desempleados, y en Venezuela no, hay una debilidad, pero también la gente quiere informarse acerca de lo que tú decías, bueno, ¿por qué falta esto y no falta aquello? ¿Cómo hacer ese trabajo sobre esa delgada línea entre información y propaganda? Son dos cosas distintas, se pueden mezclar, hay que separarlas. ¿Cómo lo ves tú? No, indudablemente son cosas distintas y sobre todo que hay que asumir que la gente lo que está buscando en un medio es información de carácter de servicio público. O sea, la información tiene un carácter de utilitario. Si yo te entrego información a ti que no te sirve, simplemente la vas a desechar. Y de alguna manera lo que ha logrado la derecha es que aparentemente genera muchos contenidos informativos que están acompañados obviamente por todo el tema de la difusión vía redes sociales. Pero no se quedan en la difusión vía redes sociales, no se quedan en el tema del posicionamiento de una etiqueta, sino que detrás de esa etiqueta hay contenidos. Creo que de alguna manera una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar desde la revolución, desde el gobierno, desde las instituciones, es justamente acompañar que ese contenido de etiquetas, que esos elementos de etiqueta, de posicionamiento en redes sociales, esté acompañado de contenido valioso, útil, preciso. Y ahí de alguna manera hay unos elementos que estamos manejando y que de alguna manera es parte del trabajo que venimos haciendo en la tabla, que tiene que ver con lo que llamamos el periodismo de datos, la búsqueda de datos, la búsqueda de información precisa, detallada, en grandes volúmenes de bases de datos. Creo que ese es un esfuerzo constante que hay que tratar de mantener, de desarrollar y de ampliar la posibilidad de que haya gente trabajando en esa misma línea.
De hecho, entre ayer y el lunes y martes estuvimos con los compañeros de Telesur en una especie de taller de curso en este tipo de actividad de búsqueda de información que nos permite entonces posicionar contenidos que sean efectivamente útiles y que desmonten lo que está detrás de todos estos procesos, en este caso de escasez inducida o de guerra económica, o procesos en todo caso que están debilitando no solamente las instituciones, sino la misma sociedad. Ahora, ¿cómo se revierte, Víctor, por ejemplo? Hay una frase acuñada en el cerebro reptil de mucha gente: BTV es el país de las maravillas, ¿no? A mí me lo reclaman mucho, además, camaradas y todo, que ayer en Maracay me pasó, no, tú no hablas de las colas. Le compadre, si el primer reportaje de una cola que se hizo en televisión venezolana lo hice yo con Yo Me Pregunto, el primero que lanzamos en octubre del año pasado, y nos hemos metido en las colas y explicamos la cosa y no sé qué. Claro, no es lo mismo meterse en una cola con el taco de NTN 24 que meterse con el taco de BTV, ¿no? Por todo lo que representa. ¿Cómo se revierte eso, Víctor? Porque es una batalla difícil. Yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad que ha logrado generar la derecha y los sectores empresariales de contar su versión de la guerra económica. La versión que estamos escuchando, que nos han dicho, es la de ellos, y es la que se ha impuesto en la mente de todos nosotros. De hecho, fíjense una cosa muy interesante que pasó con las fotos que recogió el compañero empresario vasco, Agustín Ocho Torena, que eran cosas que todos estábamos viendo, pero de alguna manera se necesitaba esa visión desde afuera para percatarse de que efectivamente hay como dos niveles de realidad, pues. Una realidad efectivamente de las colas, de las limitaciones, de la carestía, de las dificultades, y otro nivel efectivamente donde hay una gran cantidad de personas, sobre todo esas capas de clase alta, que no han tenido ninguna limitación, que siguen comprando los mismos productos y que siguen viviendo inclusive con estándares de vida mucho mejores que en otros países hasta de Europa. Quizás nos faltó justamente esa visión desde afuera, que no la estamos viendo nosotros, y que justamente el que sea una persona extranjera se percata de esa simetría, pues esa cosa absolutamente incoherente de que mientras hay cosas... ¿Será que a veces es tan obvio que no vemos la noticia allí? Yo creo que hay un proceso o sea, cuando hablamos de guerra no convencional estamos hablando de un ataque psicológico, y de alguna manera la mirada que nos imponen es la misma mirada, es la mirada que quieren que utilicemos para percatarnos de las cosas. Vemos algunas cosas y otras cosas simplemente las negamos, las escondemos. Hay una cosa que también es verdad: nosotros aquí en Venezolana de Televisión tenemos un doble trabajo, y el doble trabajo está en mostrar esa realidad, pero hay otro también muy importante, que es mostrar los logros de la revolución. Y es verdad, eso ha hecho que las cosas sean un poco más difíciles, porque ¿qué hacen los medios privados? Los medios privados nos muestran qué es lo que realmente sucede con los logros de la revolución, y nosotros nos enfocamos en mostrar esos logros y dejamos al lado alguna otra cosa. Claro, el tema de la hegemonía, ¿no, Víctor? Creo que alguna vez leí, no sé si fue en la tabla de Misión Verdad, esa proporción. Aquí se habla del hegemón de los medios del Estado, y cuando tú revisas, por ejemplo, el Estado Mayor lo hemos hecho, ¿no? Vamos a ver cuántas radios hay aquí. Y entonces, bueno, de 100 radios, 70 son privadas, además sin concesión, además, ¿no? Y William Castillo es una cruzada que tiene allí brutal para normar todo eso. Pero además hay radios, a mí me pasó en Anzoátegui, una radio comunitaria completamente opositora, que dice cosas como que Diosdado Cabello es no sé qué y Nicolás Maduro es no sé cuánto. Y tú dices, bueno, no es un tema de censura, pero es un tema, se supone que si la radio comunitaria nace de un proceso revolucionario, se supone que se debe a una comunidad, debería ser una emisora de servicio público, y se dan este tipo de fenómenos. ¿Qué se hace con eso, Majano? Tú eres ganador del Premio Nacional de Periodismo Digital, tienes que tener alguna solución a este rollo. No, efectivamente, yo creo que la solución está justamente en hacer más periodismo. Paradójicamente, de lo que se trata es de hacer más periodismo. De comenzar a contar esas cosas que a lo mejor creemos desde el punto de vista burocrático, porque entendamos también que detrás de las instituciones están efectivamente personas que les duelen las cosas, que se sienten amenazadas, vulnerables, y de alguna manera esa visión burocrática, que no lo estamos viendo de una manera cuestionadora, simplemente es una actitud, pues. Te hace como protegerte, defenderte. Entonces tú dices, yo no quiero mostrar cosas que puedan vulnerar o cuestionar mi gestión. Pero resulta que el mundo efectivamente tiene como los dos elementos. Los elementos acertados de estos procesos revolucionarios y las debilidades que las genera la misma lógica de la burguesía y del capital, que por supuesto está resistiéndose a que de alguna manera se consolide
este modelo distinto de hacer política, de hacer economía y de reconstruir la vida en este país. Por allá están pidiendo la palabra. Señor Raymond. Sí. Ok, otra de las cosas muy importantes que yo considero que es bastante útil recordar es que hay que enamorar al usuario a que lea la noticia. Por ejemplo, hay veces que yo estoy en Twitter, entonces estoy leyendo, entonces hay muchas veces que me aburre entrar más, indagar más en esa noticia porque simplemente no me llamó la atención el título que tenía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos buscar la forma de que los usuarios vean más los temas que nosotros trabajamos y todo ese tipo de cosas. Preparando el artículo, preparando cuáles son las palabras que describen mejor ese artículo que nosotros vamos a introducir ahí y entonces de esa forma enamorar al usuario para que entre. El tema de la estética y la forma, Víctor, ¿es tan importante así? ¿Es determinante en esta guerra? Yo no dudo que sea importante, pero creo que hay una tendencia en parte de los medios públicos, en buena parte de los medios públicos, a lo que decimos en términos periodísticos, a encalichar la información. Entonces de repente tenemos una gran noticia, una cosa muy novedosa, muy impactante, muy de utilidad pública y terminamos titulando por el enfoque burocrático. Inclusive si de alguna manera examinamos las notas de prensa que muchas veces emiten las unidades de comunicación institucional, terminan siendo notas que empiezan con el nombre y el cargo del funcionario de la máxima autoridad. No te dan la noticia sino como en el tercer párrafo. Por supuesto que eso hace que la gente simplemente deje de leer eso, inclusive a la hora de procesar eso para otro tipo de medios, para televisión o para prensa. Imagínense el esfuerzo que tiene que hacer la redacción de un medio para adaptar eso y hacerlo noticioso, darle valor. Creo que eso es parte de las debilidades que tenemos y que de alguna manera, yo creo que en todo caso los operadores que están al frente de los medios en este momento están conscientes de esas limitaciones y de alguna manera se está haciendo un esfuerzo en ese sentido de superar las cosas. Y por supuesto hay una información que no es necesariamente institucional, que de alguna manera tiene que salir por otros canales, por otros medios, que es un poco el esfuerzo que estamos tratando de hacer desde la Tabla y de otros medios como caso de Misión Verdad, 15 y Último, que veníamos nombrándolo ahorita, que efectivamente hay posturas que de alguna manera deberían reflejar cierta diversidad, pues. Y probablemente que desde los medios públicos no se puede hacer, pues. O quizás posturas que son polémicas o quizás elementos que no son oficiales, formales, y que de alguna manera desde la revolución, porque entendamos que el sistema de medios de la revolución no son solamente los medios del gobierno, del Estado, sino que somos cada uno de nosotros produciendo contenido desde una simple página web hasta cosas tan básicas como las redes sociales que manejamos en términos individuales o personales. Sandra, ¿quería decir algo para irnos al corte? Sí, bueno, yo quería ahí acotar que ciertamente se está haciendo un esfuerzo muy grande, pero que bueno, también tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos compitiendo con el capitalismo que lleva muchísimo tiempo, imponiendo sus valores, imponiendo sus creencias. La comunicación que ellos dan es sumamente superficial y que bueno, nosotros nos estamos intentando, apegar a nuestros valores lo más que se pueda. Y cómo visibilizar eso, todavía es un proceso porque la revolución ciertamente es muy joven aún y que que tenemos que estar en ese constante devenir de lo que le gusta a la gente, de cómo entregar el mensaje del mejor modo. Y yo creo que el capitalismo ciertamente, como ha perdurado muchísimo como sistema, choca en el tema comunicacional, pero yo creo que la revolución ha hecho un gran esfuerzo por hacer visible todos los procesos y no solo en el tema netamente de las redes sociales, sino en esa comunicación de persona a persona, que es la más importante, ¿no? Yo quería como que acotar eso. El capitalismo es muy duro y hay que combatirlo en todos los espacios. Tiene sus mieles, Majano, el capitalismo, ¿no? Por supuesto. Es difícil, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo, a las 9 de la mañana nosotros tenemos en BTV a Dair y a Daniel Córdoba hablando de economía. No digo que sea un programa perfecto sobre economía, pero a esa misma hora en un canal privado de señal abierta, que además tiene unos transmisores súper potentes, que además llega a todas partes, a lugares hasta donde nosotros mismos no llegamos, tiene unas mujeres hermosísimas mostrando un montón de cosas, ¿no? Competir ahí cuando un joven te dice, el tema de la estética y tal y qué sé yo, no está fácil la pelea. Un último mensaje, Víctor, antes que te vayas el lunes a Miraflores. El lunes recibes el premio, ¿no? El lunes es la entrega de los premios, sí. En Miraflores. Así es. Un último datico, una pildorita que dejaría ahí el director de la tabla aquí en BTV. Creo que hay Ataca BTV. Creo que hay un elemento. Yo creo que no se trata de atacarlo, todo lo contrario.
creo que hay un elemento que sí debemos ver hacia afuera, que es el tema de lo que pasó en España, o de lo que está pasando en España. La saturación de las fuerzas políticas hegemónicas, en este caso los conservadores, el Partido Popular, ha sido tan descarada y tan agresiva que cosas como las que hizo el señor Ochoto Arena, el ciudadano vasco que convive con nosotros en Caracas, efectivamente tuvieron un impacto tan grande, pero tan grande, porque de alguna manera fue como una revelación, pues. O sea, la saturación que generaron esos medios unificados, conspirando para cerrarle el paso a informaciones distintas sobre Venezuela o sobre otros países, fue tan fuerte que la gente de alguna manera descubrió en esto como una especie de válvula de escape. Y creo que de alguna manera eso pudiera llegar a pasar en Venezuela, que en la medida que esos medios cierren tanto a la posibilidad de tener acceso a información distinta, se le va a abrir espacio a medios como los que estamos generando nosotros, como los que se están construyendo de alguna manera, y que es información que justamente le abre los ojos efectivamente y satisface las necesidades del público. Creo que ese es un elemento que a veces nos olvidamos, que tenemos una saturación tan grande de información, y obviamente el modelo no es hacer lo que ellos están haciendo. El modelo es generar más información, generar información de más calidad e información precisa. Creo que por ahí van las cosas. Ahí está la tarea. Por eso este señor, bien merecido tiene, un Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, el lunes, yo no debería estudiar a nadie, pero no sé si el lunes o a partir del lunes comienza una nueva etapa, lo lleva Ernesto Villegas con apoyo de Luis Marcano, una misión Robert Serra, ¿no? Para que todo el mundo aprenda a utilizar mejor este tipo de herramientas. Hay ejercicio, ¿no? Hay gente que está generando, por ejemplo, un número a la N potencia de blogs, y ahí se genera información, ¿no? Y son cosas que se están haciendo para defender la verdad de la... Gracias, Víctor. Sí. Bienvenido siempre a BTV. Si me traes una pieza, te la pongo. Perfecto. Es un aporte de BTV allí a que la gente... Y la gente de Misión Verdad más nunca me mandó nada, por eso nos siguen saliendo. Muchachos, mándenme, Serafino, mándenme la pieza para tenerte ahí la cuñita de Misión Verdad en Venezolana Televisión. Son las 6:45, este programa se ha ido volando. Por ahí llegó el señor Simón Córdoba, tiene una cuestión que se llama Encuestadora Fundación Siglo XXI, ¿cierto? Percepción Siglo XXI. Y tiene una encuesta interesante, porque mientras un sector de la población dice que aquí esto se parece a la Venezuela del 89 y tal y qué sé yo, y que los saqueos y que se acabó la revolución, si usted sale a la calle y hace un estudio científico, parece que las cosas son totalmente distintas, y de eso vamos a hablar en la última parte de este programa. Pausa, ya venimos con más entrevistas.